Pedro Fernández Arcila, si se puede. Lo primero que he hecho en falta, lo he hecho en falta desde el año 2017, es una autocrítica por parte de Coalición Canaria y el Partido Popular de aquellos hechos que se cometieron, es verdad, hace muchísimo tiempo, pero gobernando estos dos partidos políticos. De alguna manera tiene que haber una reflexión, una autocrítica, algo que nos explique por qué ocurrió aquello, sobre todo para tener claro que esto no va a volver a ocurrir, y yo creo que es evidente que no va a volver a ocurrir. Pero eso es evaluación de lo que fue pasando, que no pasó en un solo acto, sino que fue toda una trama durante muchísimos años en la que se fue urdiendo todo esto, en el que pues ya vemos lo que ha significado desde el punto de vista penal. Yo creo que es obligado una mínima explicación por parte de los actuales dirigentes de Coalición Canaria y el Partido Popular, por si no puedo entender bien que no tienen respuesta, que también puede ser una respuesta, o bien que tratan de apagar, digamos, la polémica o de transitar en esta polémica de una manera que no me parece la adecuada. En segundo lugar, yo creo que evidentemente tenemos que recuperar el dinero. Lo que no se ha hecho del 2017 para acá, en la vía de la ejecución provisional, hay que hacerlo ahora de manera acelerada para garantizar el cobro de los casi 100 millones de euros. Es casi la mitad del presupuesto municipal. Y en tercer lugar, esto es un cuestionamiento absoluto al planeamiento en el Valle de las Huertas y de Montaña Morera, y tenemos que plantarnos antes del final de este mandato y establecer unos criterios o unos principios básicos de cómo se debe de revisar y trámites para revisar todo lo que tiene que ver con Montaña Morera y el Valle de las Huertas. La propia sentencia hace un ataque frontal al planeamiento que se establecía en aquella zona y lo introduce dentro de la trama, digamos, criminal por la cual fueron condenados estas personas. Con lo cual, esto tenemos que revisarlo de manera inmediata, si no finalizar el procedimiento del planeamiento urbanístico, si al menos establecer unos principios o unas bases para que esto se pueda realizar de forma inmediata en el próximo mandato. Bueno, en cuanto a los controles que decía Alfonso Cabello, realmente desde el año 86 e incluso antes, el reglamento de bienes de las corporaciones locales exigía el que para la venta o la adquisición de inmuebles existiera la tasación de una funcionaria o de un funcionario de la administración local. Eso no es que es un control que de repente ha surgido en estos últimos años, lleva más de 40 años. Lo que pasa es que la trama se hizo de tal manera que el informe que elaboró la funcionaria, que por cierto los grupos de la oposición pedimos que se le reconociera públicamente, y tanto Coalición Canaria como el Partido Popular en este mandato se negaron, pues la funcionaria que elaboró ese informe se ocultó y nadie fue capaz de exigir que ese informe debería de estar sobre la mesa, que era el que permitía establecer las valoraciones de esos inmuebles, porque lo que se quería era contentar a unos empresarios. Porque si se llega a atender ese informe no hubiera habido ningún problema. Por eso, lo de los controles son tan viejos como los ayuntamientos. Lo que falta es la voluntad política de los responsables de cumplirlo, de los responsables municipales. El caso, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, ¿no? el de Pía me parece fundamental. Lo siguiente, y para centrarnos justamente en este mandato, ya con la sentencia de la Audiencia Provincial se podían haber adoptado determinadas medidas que garantizaran que si la sentencia definitiva era igual, en el mismo sentido que la sentencia de la Audiencia Provincial, de poder obtener las cantidades que se había establecido en esta sentencia, que era del orden ya, con los intereses del orden de los 100 millones de euros. ¿Se hizo algo? No se hizo absolutamente nada. Más allá de hacer una mera petición de adherirse a lo que dijera el Ministerio Fiscal. Y yo la pregunta que les traslado a ustedes, a Alfonso Cabello y a ti, Óscar, es, si alguien te debe a ti 100 millones de euros, ¿tú harías esto mismo que ha hecho el Ayuntamiento? Es decir, durante 2 años no aportarle bienes, no aportarles cuentas al juez que tiene que decir, vamos a establecer garantías para poder cobrar estas cantidades. Respuesta. Ustedes en 2 años no han hecho nada. ¿Eso lo harían con su patrimonio privado? Seguro que no, creo claramente que no. Porque ya por supuesto que existían esos controles, Óscar. Le digo que en el 2011 se generó del año 50 y del año 86. Yo estoy convencido que sí que es ejemplarizante. Las tramas de corrupción lo que hacen es saltarse esos informes. Como siempre, la culpa es de los técnicos. El grupo de gobierno, sabiendo que había 100 millones de euros en juego, sí, en el 2007 y otro también, en el 2007 se presentó del lado de